Hablamos mucho de la sanación de heridas de infancia, hablamos de todo el dolor que conlleva, hablamos de todas las situaciones que se conflictúan en torno a heridas infantiles, pero también hablamos de los beneficios que se tiene de sanar una herida infantil. Y últimamente hemos hablado de 3 potencialidades que surgen en el ser humano cuando hemos sanado. Así que cuando este ser humano adulto despierta, entonces se ve en la posición de ayudar a su niño interior, que sigue estando ahí, el niño interior nunca se va a acabar. Es esa parte creativa, es esa parte de fuerza, es esa parte que se ilusiona, que sueña, siempre va a estar ahí. Pero cuando el adulto está sano, ese niño interior también está sano, entonces surgen estas 3 potencialidades que nos dan la oportunidad de alcanzar altas esferas, grandes proyectos y por supuesto culminar situaciones muy importantes. Estas 3 potencialidades son el poder, el permiso y la protección. 3 situaciones que cuando estamos niños lastimados, niños heridos, no lo podemos hacer. Al contrario, justamente por miedo a que nos lastimen, por miedo a que nos dañen, por miedo a que nos ofendan, a que nos rechacen, a que nos abandonen, nos comportamos de forma que nos escondemos, sabemos que nos van a lastimar, tratamos de no levantar la mano porque creemos que va a venir un rechazo. Son muchas las situaciones que se crean alrededor de la herida. Pero cuando está sano ese niño y cuando ese adulto puede experimentar esa sanación, entonces suceden cosas extraordinarias como estas 3 que acabo de mencionar. En anteriores videos ya hablamos de la primera que es el permiso, darte el permiso. Darte el permiso para vivir, para sentir, para hacer, para escudriñar, para intentarlo. Ya hablamos de eso. Por ahí te voy a dejar aquí arribita la liga para que lo puedas ver. Pero ahora quiero hablar de otra cosa que también es sumamente importante, la protección. ¿A qué me refiero con protección? Bueno, cuando yo estoy bien, tiendo a proteger mi interior, mis emociones, mis pensamientos, esa parte interna creativa, esa parte interna del ser. Debo protegerlo, porque justamente como lo dije ahorita, la sensación de desprotección y de que los demás nos pueden invadir e invalidar es algo que nos impide accionar. Pero cuando yo me puedo proteger, que sería una de las características del adulto, entonces las cosas pueden cambiar. ¿Y de qué me tengo que proteger, Juan? Bueno, en estos términos de protección y en estos términos de situaciones que nos pueden invadir, pues una de ellas es, por ejemplo, el miedo a la muerte. Sí, interiormente sentimos ese miedo a morir, miedo a que algo se termine, miedo a que nos quedemos abandonados, solos a partir de ese término. Y entonces entra esta parte adulta, sana ahora sana porque hemos sanado esas heridas de infancia, que protege de ese miedo a la muerte. Empieza a ver la muerte como una situación natural, es parte de la vida, incluso la muerte. Claro, no es que la deseemos y no es que vayamos detrás de ella, de hecho eso sería una situación enfermiza, pero sí vivimos sin miedo vivimos sin el temor a que algún día llegue, vivimos realmente. Hay gente que le tiene tanto miedo a la muerte, hay gente que le tiene tanto miedo a que las cosas acaben, que es como una parte simbólica de la muerte, que deja de vivir. No salgo, no experimento, no intento, no vuelo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ¿y si muero? ¿Y si se acaba? Y de todas maneras se va a acabar, ¿para qué lo hago? ¿Para qué lo intento? Ese miedo de que las cosas terminen, que es muy intrínseco en el ser humano, finalmente un adulto sano
puede protegernos de ello. El adulto sano puede decir, a ver, no importa, lo vamos a intentar, lo vamos a vivir de manera extraordinaria. Sí, puede terminar, pues lo volveremos a intentar y algún día moriremos, sí. Y entonces caminaremos sin miedo a esa muerte. Entonces, una forma de protegernos sería quitándonos ese miedo. Y un adulto sano, sin heridas, lo puede hacer. Número 2. Otra de las grandes protecciones que se da a un adulto sano a sí mismo, a ese niño ya sano, no lastimado, es el protegerlo o proteger su autonomía. Sí, uno de los grandes miedos y una de las grandes situaciones que sucedieron en el pasado, en la infancia con este niño lastimado, es que pierde autonomía. Papá, quiero hacer, mamá, quiero ir a tal lado, mamá, esto. Y en ese método y en esas formas de educación los padres muchas veces no saben cómo explicarle al hijo que no puede hacerlo. Porque no todo lo podemos hacer. Pero tampoco quiere decir que si no lo podemos hacer debe de venir un regaño, un maltrato, un grito y demás. Al final perdimos la autonomía. Esa autonomía que era también intrínseca de investigar, de ver, de descubrir, de intentar cosas. Y entonces hoy en día como adultos tenemos miedo a perder esa autonomía. Entonces tenemos un cotito de poder pequeñito donde nos movemos y poquito a poquito vamos creciendo. Cuando el adulto está sano, protege esa parte también. No tienes por qué perder autonomía, puedes equivocarte. Puedes intentarlo y de pronto fallar. Puede haber situaciones que no resulten, pero seguirás siendo un ser humano adulto, autónomo, independiente. No puedes perder esa autonomía. Decía San Pablo, ¿verdad? Aún estando entre cadenas soy una persona libre. O sea, ni siquiera en la cárcel San Pablo sentía que perdía esa autonomía. ¿Por qué no? Porque es un asunto de adulto. Es un asunto de adulto. Dice por ahí una frase: tú puedes obligarme a tomar el camino de la izquierda, puedes obligarme a tomar el camino de la derecha, pero aquí adentro y acá adentro no me puedes obligar. Ahí yo tomaré el camino que yo desee. Un adulto que está sano sabe que no pierde su autonomía, sabe que no pierde su voluntad y sabe que no pierde esa gracia de verse influido por Dios. Entonces otra parte importantísima es que el adulto protege al niño y le dice: eres libre y puedes actuar con libertad. Número 3. Otra de las grandes protecciones que se da al ser humano sano es de ese miedo que todo niño aprende a tenerle a la soledad. Sí, cuando eras niño, quedarte solo era una situación catastrófica, era una situación dramática. Imagínense un niño de 3 años, de 5 años, solo, ¿no? Sí, aprendimos a que la soledad era algo de la cual nos teníamos que cuidar. Aprendimos que la soledad era algo no bueno. Aprendimos que la soledad era algo que teníamos que tratar de no vivir, porque era amenazante, porque era difícil, porque podía incluso atentar contra nuestra vida. Pero ahora somos adultos, ahora estamos sanos, ya no tenemos ese miedo. Por lo tanto, el adulto sano, funcional, protege a ese niño actual de ese miedo. Sí, ese niño, al ser pequeño, puede seguir estando ahí dentro diciendo: le tengo miedo a la soledad. Pero el adulto sano, protege al niño y le dice: a ver, la soledad es parte de ti. La soledad es buena, la soledad es importante incluso para que tengas esos momentos de introyección, esos momentos de pensamiento profundo, esos momentos de estar contigo mismo. La soledad es buena. Claro, interiormente pueden surgir esos pequeños atisbos del miedo que algún día tuvimos porque esa soledad era una situación amenazante, pero hoy eres un adulto y puedes proteger a ese niño de ese pensamiento y te puedes proteger a ti. La soledad no es algo a lo que hay que tenerle miedo. Es increíble cómo muchos adultos le tienen miedo a la soledad. Pero te digo una cosa, es un miedo infantil. Viene de tu infancia. ¿Qué pasó? ¿Te quedaste solo? ¿Te dejaron sola? Puede ser. Pero ahora eres un adulto sano. Ahora sanaste tus heridas. Y entonces enfrentas la soledad sin problemas. Como un adulto lo puede hacer.
Siguiente. Claro, otro de los grandes miedos que surgieron, otra de las grandes heridas que propiciaron situaciones muy difíciles en la infancia, pues era cuando fuiste rechazado, menospreciado, cuando toda tu estima se vio golpeada y lastimada. Sí, tu interior, ¿no? Alguien que fue ahí, alguien que tuvo la capacidad, alguien muy cercano que te dijo: no vales, eres una persona que no sirve para nada, eres una persona que no va a llegar a ningún lado. Y entonces estas personas lastimaron tu interior. Eso es lastimar el interior. A partir de ese momento crecimos con mucho miedo a que los demás lastimaran ese interior, y entonces poco hablamos, y entonces a pocas cosas nos animamos, y entonces nos cuidamos muchísimo. Pero ese demasiado cuidado, sobrecuidado, al final ha hecho que no te muevas, ha hecho que no hagas algo importante, ha hecho que no te dirijas de manera correcta en la vida. Un niño interior sano, un adulto sano, sabe que se puede cuidar, que se puede proteger, que puede proteger ese ser interior. Nadie tiene por qué lastimarte. Las palabras no tienen por qué herirte. ¿Por qué? Porque es como un regalo. Si alguien llega y te da un regalo y lo aceptas, es tuyo. Pero ¿qué pasa si no aceptas ese regalo? No es tuyo. Seguirá siendo de quien te lo quiere dar. Así son muchas cosas en la vida. Lo que aceptas es tuyo. Y esa es una forma de protegerte y de cuidarte. No aceptamos muchas cosas. No aceptamos muchas cosas que no son para nuestro bien, que no nos ayudan, que al contrario nos afectan. Eso es un adulto sano. Eso es un niño interior sano. Un adulto protegiendo al niño de que nadie vuelva a lastimar su ser. Bueno, ¿y qué te puedo decir? El tema de la relación con Dios, sumamente importante. ¿Por qué? Porque es un contacto con el interior. ¿Por qué? Porque a través de la Biblia y de los escritos podemos encontrarnos infinidad de palabras sobre la protección. Dios quiere protegernos. Dios es el primer interesado en que el ser humano esté cuidado, protegido. Recordarán una de tantas aquella cita de: Dios nos cubre con sus alas como de águila. Sí, de Dios podemos aprender muchísimo, a proteger nuestro interior, a proteger nuestros pensamientos, a proteger el corazón. Es importante que vivas estas experiencias, que vivas esta segunda potencialidad del ser humano adulto, sano. Sí, porque el ser humano lastimado, que trae un niño herido, todo lo contrario, le tiene miedo a las cosas. Tiene una situación lamentable, tiene una situación donde se siente limitado, con muchas condiciones internas que le impiden avanzar. Pero un adulto sano no. Un adulto sano tiene toda la capacidad para ir adelante, para cuidarse, para protegerse. Vimos el primero, para darse permiso. Estamos viendo el segundo, para protegerse. Y tenemos un tercero, el poder. Tenemos poder. Podemos hacer. Pero lo veremos en el siguiente. Hasta luego. Con el